La puerta del café se abrió de golpe y la lluvia lo dijo todo antes de que él pudiera hablar. Un paraguas roto, agua colándose por la nuca, una mochila que parecía tragarse la luz. Las mesas, cálidas por el vapor de las tazas, se volvieron hacia la figura empapada. Se oyó el susurro al compás de las gotas contra el cristal. Algunos ojos cargaban curiosidad, otros juicio. En la pared, sobre la barra, la placa había sido clavada años atrás con orgullo. Aquí todos son bienvenidos. Esa frase, hoy, tenía sabor a prueba. Paula Herrera limpió un vaso con la rutina de quien ha trabajado haciendo 1000 gestos 1000 veces, y aún encuentra en cada uno una razón para seguir. Tenía las manos ágiles, los ojos siempre a mitad entre la ternura y la fatiga. En su voz vivía el tono neutro de quien atiende personas desde hace años en Coyoacán, directo, con humor propio. Sus uñas, pintadas de un rojo discreto que se le descascarillaba los domingos, se movían con la familiaridad de quien sabe la historia detrás de cada mesa. Estudiantes con prisa, parejas en conversaciones a medias, vecinos que se sentaban a leer. Cuando abrió la puerta, la lluvia parecía empujar a aquel hombre hasta el centro del local. Llevaba una mochila enorme, de esas que cuentan viajes por sus rasgaduras, el pelo pegado al cráneo, una barba incipiente, unos vaqueros que no parecían nuevos. Había algo en su cara que no pedía compasión, y sin embargo la pedía, la mezcla exacta de humildad y cansancio que no encaja en ninguna etiqueta. Se quitó la mochila con cuidado y miró a Paula como quien pide permiso sin palabras. ¿Se puede?, preguntó tímidamente, con voz que traía acento de ciudad demasiado extensa para ser provinciana. Paula sonrió con una mitad de boca, la sonrisa de quien sabe que las palabras sobraban. Le ofreció una mesa y sin que él lo pidiera, fue hacia la barra. Preparó un capuchino, leche espumada hasta casi la perfección, un dibujo torpe de corazón que se deshacía con la humedad. Le añadió un trozo de pastel de 3 leches que quedaba de la mañana. Lo colocó en un plato y sin más, deslizó discretamente un billete de 50 pesos bajo la taza. No era mucho, tampoco era alarde. Era un gesto pequeño que pesaba más que su cifra. El hombre levantó la vista, sorprendido. No tenía costumbre de recibir atenciones. Sus manos, al rozar la taza, temblaron apenas. No decía su nombre. Dijo gracias, se sentó y dejó que el calor le devolviera algo del color al rostro. Los cuchicheos siguieron como siempre. Rodrigo Salazar, el gerente, miró desde la esquina con esa sonrisa de quien tiene un reglamento moral bajo el brazo. Para Rodrigo, el orden era una línea recta. Traje, mirada firme, cuenta exacta. Un hombre con mochila, empapado, alteraba esa línea. Él se permitió un chiste seco que la mayoría rechazó con una mueca. Paula, sin perder el ritmo, cruzó el salón, extendió una servilleta y por encima del compartimento donde rondaba el murmullo, dejó otra sonrisa. Aquel primer encuentro fue simple. Una taza, un gesto escondido, una mirada que guardó agradecimiento. Pero las historias que empiezan con lluvia rara vez se quedan en el primer minuto. Si esta historia te atrapa, coméntanos desde qué ciudad nos ves y valórala del 0 al 10. Tu comentario es parte del café. No fue solo la lluvia lo que hizo que el hombre se quedara más tiempo del que parecía. Fue la manera en que el lugar olía a café de olla y a pan recién hecho, la forma en que alguien le contó qué canción ponían los sábados y cómo se celebraban los cumpleaños con margaritas amarillas sobre la barra. Se quedó porque Paula, con la naturalidad de quien no distingue entre dar lo que tiene y dar lo que puede, le habló como si los dos se conocieran de siempre. Le contó de su abuela, de la que aprendió que la ropa puede mancharse y aún así el corazón seguir limpio. De los domingos en la taquería de Chuy, donde el guacamole siempre llegaba en su punto. De los libros que tenía que leer todavía para poder abrir algún día su propio local. Una cafetería-librería donde colocar las historias que la gente les contaba entre sorbo y sorbo. Él escuchó. Él respondió con historias cortas, de las que suenan a verdad aunque no las hayas vivido. A veces reía por cosas que a Paula le parecían pequeñas, y a veces callaba como si guardara un secreto que le pesaba por dentro. Se presentó como mochilero, dijo que se llamaba Emiliano y que llevaba semanas recorriendo la ciudad sin mucho plan. Para muchos, esa era la versión perfecta. Un viajero, un curioso, alguien que se había perdido entre barrios y cafés. Para Paula,
Era simplemente un hombre al que le gustaba hablar de libros, y que tenía una habilidad torpe para derramar el azúcar cuando intentaba endulzar su café sin mirar. Se tejió rápido una costumbre. Él llegaba en las tardes lluviosas y se sentaba siempre en la misma mesa, la que estaba junto a la ventana donde se veían los puestos de flores del mercadillo. Ella, entre comandas y risas con los clientes, le traía algo distinto cada día: una rebanada nueva de pastel, un pan casero, una recomendación de lectura que marcaba con un servilletero. Él empezaba a devolver favores con pequeñas atenciones. Recogía el mantel del día, bajaba las sillas, traía revistas viejas para dejar en el rincón de lectura. No era una correspondencia de igual valor monetario. Era otra cosa, más difícil de medir: la clase de deuda que se paga con confianza. Hubo un momento en que la risa se convirtió en complicidad clara. Sucedió en la taquería de Chui, un local que olía a comal y a cilantro y donde los tacos se servían con una generosidad que parecía un derecho. Paula lo llevó una tarde. «Si vas a conocer la ciudad», le dijo, «hay que empezar por el corazón del barrio». Él aceptó sin resistencia. Ordenó tacos al pastor que venían con piña dorada y una salsa que picaba en el sitio exacto en que el alma se despierta. Entre bocado y bocado comentaron trivialidades que se volvieron íntimas: sus disgustos con los jefes, el temor a quedarse quieto demasiado tiempo, los libros que los habían salvado en noches de insomnio. En esas salidas, Emiliano mostró fragmentos de un mundo que no encajaba con la mochila: frases sobre empresas, nombres de personas que sonaban a poder, una facilidad para explicar planillas, subsidios, números. Cuando Paula preguntó con naturalidad por esos términos, él se encogió de hombros y dijo que había hecho de todo: trabajos que piden traje, otros que piden manos manchadas. Nunca presumió, apenas los dejó pasar como quien no quiere opacar la charla. Sin embargo, en el cruce de miradas, cuando no había nadie cerca, hubo una tensión que se traducía en algo así como culpa. No estaba cómodo con algunas respuestas propias. En el café, las flores amarillas se convirtieron en su pequeño ritual. Paula ponía una margarita sobre la mesa de Emiliano cada vez que parecía que la lluvia no iba a volver. Él, al final de la tarde, las llevaba a su mochila antes de marcharse, como si quisiera guardar en ese papel fragante una prueba de que había sido querido en un lugar que no era de su clase. Había risas, canciones compartidas en el móvil, debates sobre si un autor merecía o no la pena. Y también, sin drama pero con gravedad, la presencia de Rodrigo, que miraba con lentes afilados y comentario listo cada desacuerdo que rompiera su idea de orden. Rodrigo no entendía los atajos de la bondad. Para él, la etiqueta marcaba dignidad, y quien la rompía se expone a correcciones públicas. Una tarde, cuando un cliente pidió que le midieran el café por la cantidad exacta que iba a gastar, Rodrigo hizo un comentario sobre «¿quién deja que la ciudad se le meta en el local?», con esa frasecita que pretendía ser graciosa y terminó sonando a cuchillo. Paula, lejos de responder con la misma moneda, defendió su idea de servicio. Aquí entra la gente de muchas maneras, y aquí se les trata como a cualquiera. Su protesta fue breve y certera. La sala la aplaudió con miradas. Emiliano la miró con orgullo, una mezcla de admiración y esa pena contenida de quien sabe que a veces es fácil ensuciar al otro sin ver la mancha propia. Conforme pasaron las semanas, los encuentros alcanzaron la forma de un pequeño diario. Emiliano llegó a mostrar su destreza en ver cosas que a otros se les escapaban. La manera en que un cliente agarraba la taza del café era reveladora de su prisa o su intención de quedarse. El orden de las plantas en la mesa decía si alguien había olvidado a su madre. La selección de libros en la estantería anunciaba quiénes eran los que buscaban respuestas. Enseñó a Paula a arguir un argumento suavemente, a poner la tercera pregunta cuando la primera fallaba. Ella le enseñó a dejar la taza en el platillo sin miedo a que la mancha contara más de la historia. Enseñanzas de barrio y ciudad que se cruzaban como hilos. Hubo noches en las que la conversación se volvía más densa. En una de ellas, sentados en el parque, con el rumor de la ciudad como telón de fondo, Paula habló de su sueño con precisión de quien lo ha desmenuzado muchas veces. Quería un lugar donde los libros y el café se abrazaran, donde se organizaran recitales de poesía y se abrieran becas para quienes no podían costear estudios en hostelería.
un sitio que, además, funcionara como pequeño refugio para quienes creían que sus manos y su historia no eran dignas de aplauso. No buscaba dinero fácil. Quería dignidad, algo que muchos confunden con un sueldo alto, pero que para ella era la posibilidad de decidir sobre su trabajo. Él escuchó con la atención de quien recibe una confesión sagrada. A veces, en los silencios, ella cogía una margarita y la miraba como quien consulta a un oráculo barato. El público que no miraba su faz se perdía de esos destellos. Los amigos de Paula, Daniela, su amiga de toda la vida, y la señora doña Lucía, que vendía bolígrafos en la esquina, empezaron a bromear sobre la relación. «La mesera y el mochilero», decían, como quien cuenta el inicio de una novela que remata en boda. Daniela se permitía poner la nota de comicidad. «Si te casas con él, que nos invite a la luna de miel en Tacubaya», decía entre risas y ojos cómplices. Poco a poco, la línea entre cliente y algo más se fue difuminando. Había escolares que decían que la pareja perfecta no existía. Paula y Emiliano, sin embargo, tenían algo que los niños reconocen: la honestidad de los gestos. Se sostuvieron en pequeños actos, en tardes en las que ella le mostraba cómo hablar a un cliente que busca consuelo, y en otras en que él abría su mochila y ofrecía un trozo de chocolate que siempre llevaba. Era una conexión hecha de costura lenta. Y sin embargo, la vida real no perdona la ingenuidad. Guarda en sus bolsillos una ficha con la palabra consecuencia. En el café, la tensión no era solo entre quienes trabajaban y los que tomaban. En un momento dado, un director de la cadena Café Brillante visitó la sucursal. Caminó con pasos calculados y una sonrisa medida. Sus asistentes llevaban carpetas con logos y números. Emiliano, que hasta entonces había sido solo un espectador atento, saludó con una cortesía que sorprendió a algunos. No era la primera vez que hablaba con gente de trajes. Aún así, nadie supo ver en ese gesto el futuro tropiezo. Rodrigo, por su parte, observó la interacción con aquella mezcla de celos y desdén que tiene quien se siente juzgado por un poder que no controla. Los días siguieron con su curso: noches de limpieza, domingos con mercado, tardes con lluvia. La relación entre Paula y el supuesto mochilero se alimentó de pequeños rituales. La cucharilla apoyada a la izquierda, la servilleta doblada con cuidado, las margaritas recogidas en un jarrón improvisado. Hubo enseñanzas mutuas y la risa, esa que nace cuando dos personas comparten algo que les hace el camino más fácil, fue su principal moneda. Un jueves, mientras recogían el turno, Emiliano dejó un objeto sobre la mesa para Paula: un cuaderno de tapas gastadas donde había anotado fragmentos de poesía, direcciones de librerías y algo que parecía una lista de propósitos. No ofreció explicaciones. Ella lo hojeó y encontró, entre líneas, frases que hablaban de una ciudad que él había amado desde lejos, de decisiones laborales que rompían noches y de una culpa que no terminaba de decir su nombre. La confesión estaba ahí, en tinta pero sin titular. Él, al verla leer, bajó la vista. No era culpa por una falta pública. Era algo más íntimo, una disonancia entre quién quería ser y quién había sido. Esa noche, Paula volvió a casa con un peso dulzón en el estómago, satisfacción por la compañía, inquietud por la parte que él callaba. En la cocina de su departamento, la lámpara encendía el cuchillo de la figura de su abuela, una imagen que servía de brújula. Recordó la frase que su abuela le decía: que hay gestos que valen más que una reputación. La ropa, repetía la abuela, puede mancharse, pero el corazón sigue limpio si lo cuidas. Paula se preguntó si había algo que aquel hombre tratara de limpiar sin confesarlo. Mientras tanto, Emiliano regresaba a su hotel barato, a una habitación que no le pertenecía. Llamó a su asistente, Jorge, y dejó una instrucción breve, como si quisiera que alguien pusiera en orden un rincón de su vida. Jorge, diligente y discreto, tomó nota. En la vida de las empresas grandes, las decisiones pequeñas son ecos que llegan tarde. Nadie, fuera de ese despacho, imaginaba que la historia que comenzaba en una mesa de Coyoacán podría rozar un edificio corporativo. Hubo un día en que el barrio entero se movió al ritmo de una feria. Puestos con artesanías, niños con globos y el olor de la horchata mezclado con sonidos de guitarra. Paula y Emiliano decidieron salir a pasear. Compraron libros en un puesto de segunda mano,
comieron elotes, rieron por un vendedor que imitaba animales con una voz estruendosa. En medio de ese bullicio se armó algo que parecía un álbum de recuerdos. Abrazos robados entre puestos, un beso en la mejilla que se alargó sin prisa, la promesa no dicha de que aquello no era fugaz. Y sin embargo, la vida no se deja engañar por la felicidad sin vigilancia. En una de esas tardes, cuando el sol se filtró y todo parecía flotar, un hombre de traje, no de esos que pasan desapercibidos, se acercó al puesto donde vendían artesanías. Sus pasos tenían nombre: empresario. Miró a Emiliano con algo que no era sorpresa sino reconocimiento. Se detuvo, tragó saliva. El silencio entre las risas se volvió distinto, como una cuerda que se hubiera tensado. Emiliano notó la mirada. No fue inmediato, pero su rostro se transformó en una máscara que intentaba sostener una calma que ya no era natural. Paula, sin saber por qué de repente tuvo frío, miró la cara de él y vio el indicio de un posible fallo, una sombra que se extendía entre ellos como un presagio. El hombre de traje, con una cortesía estudiada, dijo una frase breve que en su sencillez tenía el filo de una revelación. Emiliano, ¿eres tú? No pronunció apellido porque no hacía falta. El barrio oyó el nombre y la pregunta se expandió como si fuera un globo. Emiliano no respondió al instante. Lo único que se oyó fue el viento moviendo un papel suelto en el puesto de libros, como si el mundo respirara antes de decir la verdad. Fue en ese momento, con la risa detenida y las margaritas al borde de caerse, que la escena dio un vuelco. Nadie en la feria podía adivinar qué significaría en verdad que alguien lo reconociera. Paula tuvo la sensación de que lo que había sido una bonita confusión, un mochilero en un café que no pide nada más que un asiento, podía convertirse en otra cosa, en una historia donde las cartas se muestran sin avisar y donde la confianza se prueba en público. Emiliano, con la mochila apretada al pecho, buscó en sus manos una respuesta que aún no tenía preparada. Su mirada se encontró con la de Paula y por un segundo fue transparente: miedo, culpa y una decisión que no sabía cómo explicar. Allí, en medio del mercado, bajo un cielo que se abría de pronto, la confusión que había sido divertida hasta entonces empezó a prender chispas. La pregunta flotó, esperando, y con ella la certeza de que la escena ya no sería la misma. La pregunta flotó, clavada en el aire como un insecto en la ventana. El vendedor de artesanías dejó de imitar a la iguana. Los niños soltaron los globos. Las margaritas en el puesto parecían inclinar la cabeza. Emiliano, ¿eres tú? El hombre de traje no necesitó añadir apellido. En cuanto pronunció la palabra, la feria entera se inclinó a escuchar. La risa se apagó y quedó un hueco frío entre la plaza y la avenida. Paula notó primero el silencio y luego la sombra en el rostro de él. Había algo en esa sombra que no era solamente sorpresa. Tenía la textura de una verdad que no había querido enseñar. Vio cómo Emiliano apretó la mochila contra el pecho, como si con ella pudiera escudar lo que ya no tenía sentido de ocultar. La sangre le subió a la cara. Un murmullo empezó, luego se transformó en cuchicheo. Alguien dijo «café brillante». Alguien más repitió Vargas. Otro, con el teléfono en mano, buscó el nombre y lo mostró a su vecino con la frase fría de la costumbre: «Mira, es el dueño de la cadena». Paula sintió que el mundo se inclinaba hacia fuera de su alcance. Al principio pensó, quizá es un homónimo, pero había en los ojos del hombre de traje esa certeza de quien reconoce a alguien cuya foto ha visto en periódicos, en una nota de negocios, en un reportaje sobre franquicias. La sensación de estafa fue un nudo desordenado en la garganta. No por el dinero, pensó en un fogonazo breve, por la honestidad, por la mentira que ahora se exponía entre puestos de elote y montones de libros de segunda mano. «¿Qué pasa?», preguntó ella con la voz que no quería temblar, pero lo hizo. Él no contestó de inmediato. Tomó la mano de Paula con una rapidez que le resultó extraña. Un gesto de protección o de súplica, no lo supo. La gente se acercó, algunos con rostros curiosos, otros con la intención, no disimulada, de tomar una foto, de alargar la escena hasta convertirla en ruido de redes. Emiliano se limpió la mejilla con el dorso de la mano, como quien intenta borrar una huella que ya se ha pegado. «Es mejor que hablemos en otro sitio», dijo finalmente. Su voz sonó pequeña contra el bullicio. Paula apartó la mano, la miró con los ojos húmedos, y en ellos vio, de pronto, la confesión que había evitado.
No hubo explicación, solo un «no es lo que crees» que sonó tan frágil como una cáscara. Ella, que había aprendido en la taquería de Chui que las cosas se dicen con claridad porque la cocina no admite dobles interpretaciones, no pudo aceptar esa sutileza a medias. «¿Qué es lo que crees tú?», preguntó, con el filo del enfado que trae la decepción. La feria se llenó de rostros que ya no eran ajenos. Algunos se despidieron para convertirse en espectadores. Otros, vecinos de siempre, buscaron a doña Lucía con la mirada, buscando una respuesta que no llegaba. Emiliano intentó explicar algo sobre una visita, sobre un encuentro casual con un conocido de su pasado profesional, pero las palabras tropezaban. No hubo valor para decir «soy Emiliano Vargas, sí, soy quien tú crees», frente al bullicio que se levantaba. Paula se marchó sin decir más. La mochila quedó en el puesto de libros, al olvido momentáneo del mercado, mientras ella apuraba los pasos con la sensación de que cada pisada le hacía daño en el pecho. No miró atrás. La feria, que minutos antes había sido un álbum de memorias en construcción, quedó suspendida en un silencio que sería materia de rumores durante días. Esa noche, cuando cerró la puerta de su apartamento, el cuarto parecía demasiado pequeño para contener el ruido del día entero. Daniela la llamó 3 veces antes de que Paula contestara. Al otro lado de la línea, la voz de su amiga intentaba poner humor donde había dolor. «¿Te has peleado con un novelista o qué?», dijo Daniela, mitad en broma, mitad preocupada. Paula dejó que la risa de su amiga se disolviera en su propia tristeza y explicó lo justo. La feria, la pregunta, la mirada de Emiliano. No dijo la palabra dueño hasta que la risa no pudo sostener la conversación. «No me mientas», contestó Daniela, un poco más seria. «Si él no te dijo la verdad, eso pesa, Pau. No es la mochila, es la ocultación». Paula cerró los ojos y volvió a la frase de su abuela. «La ropa se puede ensuciar, pero el corazón puede estar limpio». Ese proverbio familiar resonó con ironía. ¿Qué valía la honestidad de una persona si había sido construida sobre mentiras? En los días que siguieron, los murmullos encontraron nuevas bocas. Un blog local publicó una nota con fotografía. «El mochilero del café brillante, visto en la feria de Coyoacán». La noticia se regó como una mancha de aceite. Llegó a la oficina del café donde trabajaba Rodrigo, quien ya olía sangre en el aire. Él, que siempre guardaba la moral del negocio como si fuera un manual, no desaprovechó la ocasión. En la sala de empleados el comentario se transformó en arma. No era la primera vez que buscaba señalar la falta de profesionalismo de Paula. Ahora lo tenía en bandeja de plata. Paula fue objeto de miradas. Algunos la defendieron en silencio, otros le lanzaron una sombra de curiosidad incómoda. El café, que en sus mejores días era refugio, se convirtió por un tiempo en escenario. Ella tembló de rabia y de vergüenza a partes iguales. Su orgullo le decía que no necesitaba explicaciones. Su sueño, que no tenía tiempo que perder con emociones que la dejaran inmovilizada. Emiliano la llamó. Sus llamadas eran breves, sumidas en el remordimiento. Dejaba mensajes. Algunas veces su voz se quebraba en el teléfono. Otras veces se fingía firme. Le envió flores, no margaritas, sino lirios, como si quisiera pedir perdón con otra paleta de colores. Paula no respondió. Cerró su teléfono y se dedicó al trabajo como quien atiende una herida, con cuidado, con pasos cortos y calculados. Pasaron los días y aquella fricción no se alisó. Emiliano decidió que debía arreglar el caos que había creado no con palabras sueltas, sino con acciones visibles. Habló por fin con Jorge, su asistente. El despacho desde donde se tomaban decisiones pasó a ser el lugar donde comenzó a pensarse una reparación. No fue una decisión espontánea. Hubo una mezcla de rabia propia, culpa y la clara idea de que aquel error, si no se asumía, podía convertirse en una injusticia mayor. «No puedo obligarla a creerme», dijo en una de las primeras reuniones con Jorge. «Lo que sí puedo hacer es demostrar que no vine a jugar a eso. Si hice daño, debo pagarlo con justicia y trabajo». Jorge, acostumbrado a traducir la voluntad del jefe en hechos, asintió. No era un tema de relaciones públicas. Era, en el fondo, un tema moral, justicia y reparación. Propusieron medidas concretas: revisión de la gestión en la sucursal, programa de capacitación para el personal que incluyera trato digno a los clientes,
creación de un fondo de becas para impulsar proyectos locales y, más arriesgado, la propuesta de reubicar a Rodrigo no simplemente como castigo, sino como una medida para reparar el ambiente laboral. Jorge avisó que la junta directiva necesitaría números, plazos y una justificación clara. Cualquier movimiento tenía que pasar por la estructura de la compañía. Las semanas siguientes estuvieron llenas de papeles, llamadas y reuniones que olían a café de oficina y a decisiones que se temían. Emiliano dejó de presentarse como el mochilero en Coyoacán y empezó a presentarse como quien era, un hombre capaz de cambiar cosas desde el centro de su poder. Pero no sería suficiente con anuncios. Quienes conocían la cadena sabían que las ruedas de la empresa giraban lentas. Empezar un programa, contratar a alguien nuevo en gerencia, reubicar a un ejecutivo, todo requería procesos, comités y la búsqueda de consensos. Mientras tanto, Paula vivía un proceso de duelo que nadie le había enseñado a sortear. La traición no tenía una sola boca, tenía muchas. La mentira de Emiliano, la befa de Rodrigo, la curiosidad pública. Su dignidad le pedía poner distancia. Decidió, por un tiempo, no volver a tomar el turno de la tarde. Se apuntó en los listados de la mañana, los menos concurridos, los que no la exponían a la presencia de quien había sido su confidente. Se refugió en el rincón de lectura, sacó un cuaderno y volvió a trazar planes. El proyecto que llevaba años acariciando, que había sido decir de su abuela y promesa de noches, empezó a tomar forma en hojas y prácticas. Local, distribución de libros, actividades, becas para aprendizaje de barismo. No quería que nadie lo convirtiera en algo que no era. Pasaron 2 meses desde la feria. La empresa, tras análisis y una presión que se volvió interna, anunció públicamente un programa de becas llamado Café Entre Páginas, financiado por la fundación de la compañía con énfasis en emprendimientos comunitarios. El comunicado destacaba que la cadena quería reconocer el valor de las pequeñas iniciativas que fortalecen el tejido social. En la nota se mencionó la reubicación de Rodrigo. Sería transferido a otra sucursal, con un plan de evaluación y capacitación obligatoria para mejorar su trato con el personal. No era, dijeron, un despido. Era una medida, contestaron, para corregir prácticas. En los pasillos se susurró que había sido la presión pública la que empujó esos cambios. En la plaza, la gente celebró o criticó. No faltó quien dijera que eran gestos calculados de relaciones públicas. Paula recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y escepticismo. Por un lado, la lógica decía que era una oportunidad. El programa incluía, según el folleto, una línea de apoyo para un local piloto y un mentor asignado. Por otro, la palabra fundación le sonó a distancia. Temió que su proyecto se convirtiera en una etiqueta. Habló con Daniela y con doña Lucía, que la miró como siempre, con la indiferencia amorosa de quien ha visto pasar 1000 modas. Si te dan eso, toma lo que te sirva y deja lo que no, dijo doña Lucía, tajante. Que no te compren el alma por una placa. Paula puso condiciones cuando acudió formalmente a entrevistarse para la beca. Quería claridad, la autonomía sobre el proyecto, un comité con representantes del barrio para decidir las actividades, y la garantía de que no sería solamente una vitrina. Entregó su propuesta, un local en una calle tranquila de Coyoacán, espacio para lecturas, talleres, un programa de formación para jóvenes y una caja inicial para libros y equipo. Solicitó, además, que la beca no incluyera condiciones que la obligaran a ceder el control creativo. Fue dura, profesional, con una voz que no daba lugar a trucos. Les habló de su abuela, de la frase sobre la ropa y el corazón, y de cómo el proyecto era un acto de dignidad, no de lucro. Su firmeza dejó claro que no sería fácilmente blanqueada con fondos. La respuesta llegó por correo electrónico y por una carta manuscrita que nadie esperaba. No era la típica nota institucional. Era una hoja con escritura temblorosa, tinta azul y una letra que solía escribir con decisión. La tarjeta decía: Paula, sé que mis palabras no bastan. Si aceptas, quiero que todo se haga con transparencia y que yo no sea el que esté a cargo del dinero. Quiero ayudar, no controlar. Hay cosas que debo arreglar primero. Perdóname. La carta tenía la sencillez de alguien que se había esforzado por hablar sin escudos. La decisión de Paula no fue inmediata.
abrió la carta y la cerró varias veces. La noche anterior había soñado con su abuela, que la miraba con el ceño leve, como preguntándole si aquello estaba bien. Por la mañana bajó a la taquería de Chui, y mientras comía, le contó a él y a doña Lucía lo que había recibido. Chui, con la practicidad que lo caracterizaba, dijo: «Toma la ayuda, Pau, pero pon reglas, que no te regalen nada que luego te pidan devolver». Así lo hizo. Contestó a la empresa con una lista de condiciones, más allá de las demandas iniciales: que el comité de supervisión incluyera a 3 miembros designados por la comunidad, entre ellos doña Lucía, que las asignaciones a becas fueran públicas y defendidas por criterios claros, que cualquier relación con la cadena se mantuviera a distancia pública. No quería que su nombre quedara en un titular de periódico como «favor del patrón». Y, sobre todo, que Emiliano no interviniera de manera directa en la administración de su proyecto. Escribió también que aceptaría una disculpa pública si la había, si no, le bastaba con que las acciones fueran reales. La polémica explotó en redes y en el vecindario. Hubo quienes celebraron la decisión de Paula como la del espíritu independiente que no se vende. Hubo otros que la criticaron por ser dura con quien quiso ayudar. En la esquina de la plaza, las margaritas amarillas parecían recoger todas esas opiniones. Unas flores, calladas, testigos de una ciudad que discute sin cesar. Tras varias reuniones, y después de que el proyecto pasara por un comité que incluyó a representantes de la empresa, a miembros de organizaciones civiles y a 3 vecinos del barrio, el programa fue aprobado. No fue inmediato. Hubo negociaciones. Emiliano se mantuvo ausente de las sesiones en las que se habló de la beca, de modo intencional. Dejó que otros hablaran, que se definieran criterios y que quedara constancia de una medida que no dependiera de su voluntad personal. El gesto, aunque tardío, fue entendido por algunos como la primera prueba concreta de su arrepentimiento. Jorge, por su parte, entregó informes, cifras y un cronograma que protegía la independencia del proyecto. La gestión de Rodrigo fue otra cosa. La reubicación no fue un despido público, fue una transferencia acompañada de un plan de capacitación obligatoria en trato laboral y servicio al cliente. No todos los vecinos quedaron satisfechos. Algunos querían ver una consecuencia más severa, pero hubo consenso en que la solución debía ser constructiva, formar al que había fallado en lugar de simplemente castigarlo. La empresa emitió comunicados, invitó a una mediadora y ofreció cursos obligatorios a todos sus gerentes sobre trato digno y políticas inclusivas. Fue un parche institucional que tardaría meses en consolidarse, pero que ya estaba en marcha. Durante ese tiempo, Emiliano no dejó de escribir. No pidió el perdón en titulares. Lo hizo en cartas y en acciones pequeñas, que era la forma en que Paula valoraba la sinceridad. Mandó un sobre con otras 2 cosas: un libro usado que había comprado en la feria coincidente con el del puesto donde la vio por primera vez, y una nota en la que decía que había guardado el billete de 50 pesos que ella le había deslizado bajo la taza. Lo había llevado siempre en la cartera como el recordatorio de que la vida puede ser, a veces, sencillamente humana. Aquella pequeña moneda simbólica no era la llave de nada, pero le servía a él para recordar su momento más honesto. Paula abrió el libro en el que encontró entre las hojas un papel doblado. Era la carta más larga, escrita a mano, donde Emiliano explicaba su miedo. Había temido que si ella supiera quién era, su presencia no sería sincera, que la gente a su alrededor la miraría como alguien pagado por la curiosidad de una empresa. Dio razones que no justificaban, pero sí ayudaban a entender. No quería que su historia con Paula fuera una mercancía ni un reportaje de prensa. Eso, dijo, había sido lo que le empujó a fingir ser mochilero. Y reconoció que fue cobarde. Pensó que fingir pobreza o sencillez probaría la bondad de Paula. No era verdad. Fue un error. Te pedí una prueba que no debía pedir. Te pedí que me amaras sin saber quién era. Y eso no es amor. Es una prueba con trampa. No puedo pedirte eso. Lo siento, escribió. La carta decía más. Relataba acciones ya llevadas a cabo dentro de la empresa, las reuniones con la junta, la proposición de la beca, la reubicación de personal. No como bandera de lavado de culpas, sino como constancia de que la palabra iba acompañada de hechos. Al final, otra vez, una frase corta. Si tu decisión es no volver, la entenderé.
Si quieres que arreglemos esto juntos, pondré todo lo que esté en mi mano para demostrar que merezco una segunda oportunidad. Paula cerró los ojos con la carta contra el pecho. La tentación de creer quemaba. La resistencia, también. Había en su interior un jardín donde florecía el proyecto. No iba a permitir que lo atravesaran sin reglas. Llamó a Emiliano y le citó en el Café Brillante. No en la sucursal que habían frecuentado, sino en una que, por política de la compañía, estaba destinada a la prensa y a eventos. Quería que la conversación fuera pública de algún modo, no porque necesitara muestras en cámara, sino para que hubiera testigos de que ella no iba a ser manipulada. Emiliano aceptó. Ese encuentro fue tenso. Emiliano llegó con la cara pálida y el gesto de quien ha pasado noches pensando. Paula le dijo lo que tenía que decir con claridad y sin estridencias, que la mentira dolía, que la confianza no se recompone con un comunicado, que si quería su vida debía aceptar las condiciones que ella impusiera. Enumeró lo que había negociado con la empresa: comité comunitario, autonomía, plan de formación y transparencia en fondos. Le dijo, además, que si la compañía quería operar en Coyoacán, debía hacerlo con respeto y entender que allí nadie se compra ni se vende con una placa. Él asintió. No cuestionó las condiciones. Había aprendido, en esas semanas de distancia, que las palabras grandes no servían si no venían con acciones pequeñas y constantes. Aceptó que la sociedad hiciera su trabajo de control y que su presencia no fuera el escudo que invalidara la autonomía del proyecto. Dijo, con la voz contenida, que aceptaba que su reputación anterior fuera examinada y que él estaba dispuesto a someterse a procesos de supervisión. También pidió, con honestidad, tiempo. No quería que todo se acelerara como si el perdón fuera un trámite. La aceptación de Paula tuvo su precio. Sería lenta y con pasos marcados. Pidió que Emiliano se hiciera transparente en su vida pública, que se sometiera a preguntas, a veces incómodas, que participara en actividades comunitarias no como mecenas, sino como voluntario a la vista de todos. Él accedió. No fue un sí incondicional, sino una promesa con fricciones. El proyecto se concretó. Encontraron un local con ventanas que daban a una calle donde se podía oír la risa de los fines de semana. El letrero fue sencillo: café entre páginas. En la inauguración no hubo bombos corporativos. La placa, colocada por las manos de la comunidad, leyó: aquí todos son bienvenidos, tal como la de aquel primer café donde todo empezó. La decisión se mantuvo fiel al espíritu de Paula. Mesas birrias junto a estanterías llenas de libros donados por vecinos. Un rincón para talleres. Una pizarra con el listado de becas disponibles para jóvenes que quisieran formarse en oficios del café. Emiliano apareció en la inauguración con una caja de libros antiguos, títulos que había buscado en librerías de viejo y que sabía que a Paula le harían ilusión. No fue el centro del evento, fue un colaborador entre otros. Rodrigo estuvo en la inauguración de lejos, bajo otra sucursal, observando. Su empleo en la nueva sede fue un rumor calmado. Realizó un curso de servicio y poco a poco perdió la arrogancia que lo hacía ver a los demás como escalones. No todos los cambios ocurren por decreto, algunos a tientas y con clases. Eso fue lo que pasó con él. No hubo justicia sonora ni humillación. Hubo trabajo forzado y supervisado. Fue una consecuencia, no una venganza. La prensa llamó a la apertura un ejemplo de responsabilidad corporativa y comunitaria. Hubo artículos que ensalzaron la figura de Emiliano por su decisión de transferir fondos, y otros que elogiaron la prudencia de Paula por no dejarse comprar por una promesa. Ella, sin querer la notoriedad, se sentía más libre. Había logrado que su proyecto fuera exactamente lo que quería, un lugar donde la dignidad se practicara a cada taza. En la esquina, Chuy puso una carpa con tacos y orejas de pan. Las margaritas amarillas se colocaron en jarrones viejos prestados por doña Carmen. Miguel, un chico que había recibido una de las becas de formación, dio su primera charla sobre cómo iniciar un negocio con poco capital y mucha paciencia. Los primeros clientes fueron vecinos, luego estudiantes, y a mediodía se llenó de quienes buscaban no solo un café, sino un lugar donde su historia fuera escuchada. La reconstrucción de la relación entre Paula y Emiliano no fue inmediata. Hubo días en que se veían por trabajo, otros en que coincidían en actividades comunitarias.
Él ayudando a repartir volantes para un taller, ella organizando la mesa de donaciones para libros. Hubo reproches que salían sin que ninguno los quisiera pronunciar. Hubo silencios que se compartían sin resentimiento. Lo importante fue que las acciones suplieron poco a poco lo que las palabras habían roto. Emiliano asistía a reuniones públicas sin su equipo de imagen. Se sentaba en la barra y servía café unas tardes, no como un gesto de poder, sino de aprendizaje. Aceptó, incluso, que la revista local publicara un reportaje donde se narraba su equivocación sin dulcificarla. La confianza se reconstruyó como se reparan los muebles de madera, lijando las viejas capas, encolando con paciencia, dejando secar. No se pintó de un color nuevo para ocultar el daño. Paula exigió y obtuvo transparencia en cada movimiento relacionado con su proyecto. Emiliano nunca más fingió ser alguien distinto. Aprendió a hablar de su culpa y a escuchar la queja sin interponer su poder como escudo. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Una reunión con jóvenes becarios. Paula había organizado un foro donde invitó a emprendedores del barrio a contar su experiencia. Emiliano se sentó al fondo sin tomar la palabra. Uno de los chicos habló con la franqueza de quien no tiene interés en disimular. Al principio pensé que esto era todo publicidad, pero vi que han cumplido. Ahora siento que puedo aprender sin que me dé pena decir que no tengo dinero para empezar. Emiliano, al oír eso, sintió que algo que había pagado con recursos económicos había logrado el efecto más importante: dar esperanza. Pero la esperanza, explicó después en voz baja a Paula, debía estar sustentada en trabajo y no en cheques. En ese acto, Paula le dio la mano frente al público como quien reconoce que la vida hace enmiendas a veces por los medios más inesperados. No fue una reconciliación total en un segundo. Fue un gesto público que cerró una herida superficial. Debía quedar claro que la reparación no borraba la responsabilidad ni las consecuencias. El tiempo continuó su curso. La Café entre páginas fue creciendo con modestia. Se establecieron ciclos de lectura, talleres de barismo y un pequeño programa de becas que ya había apoyado a 3 jóvenes en su formación técnica. Emiliano, por su parte, comenzó a invertir tiempo propio en proyectos sociales, no solo dinero. Se presentó como voluntario en jornadas de limpieza del parque. Participó en mesas de diálogo sobre responsabilidad empresarial y, lo más importante, pidió en varias ocasiones ser evaluado por la comunidad para saber si sus gestos eran sinceros. Era una prueba dura, pero necesaria. La curación de la relación alcanzó su punto más delicado cuando, una tarde en el parque, Emiliano tomó la iniciativa de hablar de sus planes personales. Había aprendido, dijo, que las certezas que necesitaba tomar no serían resueltas por la compañía ni por medidas públicas. Tendría que reconfigurar su vida de tal manera que fuera coherente en lo pequeño y en lo grande. Confesó que había considerado bajar su rol en la empresa, para evitar que su influencia fuera una sombra que condicionara decisiones que debían ser comunitarias. No hizo promesas de renuncia, pero sí mencionó la posibilidad de delegar más, de formar equipos con gente que no fuera él cuando se tratara de proyectos sociales. Paula escuchó. La cuestión para ella no era un anillo inmediato ni una invitación a un futuro sin trabajo. Era saber si el hombre que había conocido realmente estaba dispuesto a sostener los cambios. Pidió tiempo, como siempre pidió. Le recordó que el amor era un trabajo cotidiano, no una única escena romántica. Él sonrió con la gratitud de quien recibe una segunda lección de vida. La apertura formal del café librería concluyó con una celebración menor, un brindis, algunos discursos cortos y luego la música de una pareja que tocaba boleros. La gente rió, comió tacos, intercambió teléfonos. La colección de libros donados por Emiliano se colocó en un estante dedicado a lecturas que nos cambiaron, y entre ellos había uno que Paula había señalado semanas antes, una edición gastada de relatos cortos. Él se acercó y puso una nota dentro del libro. Para cuando quieras leer y no hablar. Era una invitación a la serenidad, no un ultimátum. La reconciliación terminó de sellarse, si es que las relaciones se sellan, en un gesto sencillo. Una tarde, cuando cerraban, Emiliano llevó a Paula a la trastienda y con una voz que apenas se sostenía, le pidió que le permitiera compartir su vida de forma más permanente. No hizo una petición ostentosa, no hubo anillo que se presentara con fanfarria.
Tomó un libro vacío, en blanco, y escribió en la primera página una propuesta. ¿Quieres casarte conmigo? La puso entre las páginas como quien oculta un secreto que ambos deben descubrir. Paula cogió el libro y leyó. Rió primero, por la sorpresa, y luego asintió con la cabeza, con la misma firmeza con la que había plantado condiciones meses atrás. En su respuesta no hubo prisa, sino una aceptación madura. Sí, pero con la promesa de que su vida seguiría teniendo límites y acuerdos. La boda fue íntima, con margaritas amarillas en vez de orquídeas y con el menú de la taquería de Chuy en miniatura en cada plato. No hubo lista de invitados de lujo. Estaban los amigos, los vecinos, gente que había visto de primera mano la reconstrucción. Rodrigo no asistió. Algunos lo entendieron, otros no. Hubo quien dijo que fue la boda de la ciudad que aprendió a perdonar. Para Paula fue la confirmación de que las cosas podían recomponerse cuando se hacía el esfuerzo desde ambas orillas. El cierre de la historia no llegó con musgo de cuento, sino con la calma de quien entiende que la dignidad sigue siendo la brújula. En el primer aniversario del café, Paula colgó una placa en la pared con la frase que la había acompañado desde aquel primer día. Aquí todos son bienvenidos. Era un recordatorio de que aquel lugar debía mantener la tradición de acoger, sin importar la etiqueta que trajeran los cuerpos. Emiliano, por su parte, añadió algo a su lista de acciones. Fundó una comisión interna en su empresa para revisar prácticas y evitar que se reprodujeran errores de poder. Patrocinó un fondo rotatorio para becas, pero dejó a la comunidad la administración. No fue un gesto de magnanimidad exhibida, sino la consecuencia de entender que su riqueza no era la brújula moral. Había aprendido que la dignidad del otro es el verdadero capital. Aquella noche, al cerrar, Paula recogió una taza con el dibujo de un corazón que nunca había quedado perfecto. Besó la cerámica con la sensación de quien ha trabajado por su lugar y lo ha conseguido. Afuera, la lluvia empezó a caer, esa lluvia que tantas veces había sido anuncio en su historia. En el reflejo de la ventana vio las luces del barrio, las margaritas en el jarrón y, al fondo, la presencia discreta de Emiliano conversando con unos jóvenes. Sonrió, no por un final perfecto, sino por la evidencia de que dos personas habían decidido recorrer el camino arduo del respeto mutuo. Entre risas y confusiones, la confusión que fue el punto de partida y las risas que fueron las que ataron los hilos, se hizo evidente una lección. La dignidad y la bondad no se prueban con trampas, se construyen con actos, con fallos admitidos y con tiempo. Paula conservó su agencia en cada paso. Emiliano pagó su deuda con trabajo y con transparencia. La comunidad, con doña Lucía y Chuy al frente, siguió siendo el corazón que no permite que nadie compre la identidad de los demás. En la pared del café, la placa brillaba con la luz cálida del local. Aquí todos son bienvenidos. No era una invitación ingenua. Era la consigna de un lugar que había resistido juicios, que había conocido la traición y que, aun así, eligió reconstruir la confianza paso a paso. Las margaritas amarillas, testigos calladas, se mantenían firmes en su jarrón, recordando a todos que la belleza también es persistente. Si esta historia te ha gustado y quieres leer más relatos así, suscríbete al canal y no te pierdas la próxima historia. Comparte este video con alguien que valore las segundas oportunidades.